Damos inicio entonces a la presentación de Edith Pachi, especialista en fuego. Ella nos va a contar un poco de su experiencia. Y lo puedes poner en presentación ahí, Edith. Se ve. Ahí está, sí. Bueno, comenzamos entonces con Edith. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijo Nicole, soy arquitecta y me dedico a esta especialidad que es el diseño de protección contra incendio. Y el objetivo del día de hoy es dar ciertos tips y algunos lineamientos sobre la protección contra incendio en la edificación, que es un tema que está bastante presente en nuestras vidas y en la experiencia en la construcción, pero que quizás no, por muchas razones, no ha sido convenientemente abordada en mallas curriculares o, o de manera muy poco profunda en determinados estratos educacionales. Entonces, la idea de esto es un poco dar esta visión y que también no sea de utilidad. Antes de comenzar con el grueso de la presentación, les quiero mostrar algunos incendios que son parte del contexto. Si no lo conocen, este incendio bastante conocido de la Torre Greenfield en Inglaterra, el año 2017, un edificio de 24 pisos, de vivienda social, que había sido refaccionado en su fachada y que por un caso se ocurre un incendio en uno de los departamentos, las puertas están bloqueadas, los sistemas de extinción no funcionan y el gran propagador del incendio es la misma fachada que había sido rehabilitada. Entonces aquí ya empezamos a ver estos indicios que fue súper controvertido en Inglaterra, que derivaron en cambios normativos, y hasta el día de hoy se sigue hablando de este tema, de cómo se puede abordar. Aquí el tema es qué tipo de materiales estamos utilizando y a veces lo poco conscientes que somos de lo que estamos diseñando en nuestros edificios. Este es un caso aquí en Santiago que ocurrió el 2018 en enero, si no me equivoco, en estas torres de alta densidad que son bastante controvertidos también en nuestro contexto, que son los llamados guetos verticales. Aquí también tenemos un incendio, que también por la alta densidad, por el excesivo uso de los artefactos, también está aquí que no tenemos dinteles, son fachadas casi todos ventanales. Bueno, todo esto ayudó a que se propagara el incendio en este edificio que aquí también tiene un punto controversial en cuanto al diseño. Aquí uno de los quizás grandes culpables es el diseño del edificio. Otros ejemplos, el centro logístico en 2018, esto es una bodega en Quilicura, aquí vemos el edificio de siniestro total, y aquí es un descontrol en las sustancias almacenadas en esta bodega. Los bomberos cuando llegan no saben a qué tipo de incendios se están enfrentando porque no tenían el listado oficial de contenidos de la bodega. Ustedes saben que los bomberos, en la medida que tienen esa información, pueden disponer de los diferentes elementos de ataque contra incendio, es decir, químicos especiales, dependiendo del tipo de material que entra en combustión. Y este incendio de 2010 de la distribuidora Rabi, que ocurrió en el 24 de febrero de 2010, fue posterior al terremoto, fue ese mismo día, esto fue una luminaria. El edificio fue siniestro total y esto arruinó las pérdidas que se generaron, no fueron suficientemente compensadas por la compañía de seguro y la distribuidora tuvo que quebrar. Entonces aquí también tenemos un ejemplo de
otras consecuencias que no solo son vidas humanas, sino que también son pérdidas de la propiedad. Otro caso que es bastante particular, especialmente en estos tiempos de pandemia, son los incendios en hospitales. Aquí hay dos, uno en 2015, otro en 2017. El de 2017 es el Hospital de la Florida, es un incendio en fachada. Un señor que estaba durmiendo fuera del edificio generó este incendio que provocó un daño que no es menor en toda la fachada. Ustedes saben que un hospital es un edificio muy delicado, pues debe mantener en su interior un ambiente muy limpio por el tema de las bacterias, etc. Y claro, aquí tenemos que evacuar a las personas, trasladarlas y al final generamos que no sea operativo gran parte del edificio. Pero bueno, fue un daño bastante menor. Y el último conocido es el Hospital San Borja en enero de 2021, en plena pandemia. Aquí no murió nadie, se pudo evacuar a todas las personas, a todos los pacientes, pero esto significa que ya tenemos un sistema sanitario recargado, esto significa que se vuelve a recargar muchísimo más. Luego pueden ver en las imágenes inferiores cómo quedó el edificio. Aquí las pérdidas son de equipos que son muy costosos y vemos que este edificio en realidad va a ser muy difícil de recuperar en un mediano plazo, que es casi, va a ser muy complicado. Aquí vemos que el daño, bueno, los bomberos apagan el incendio, pero toda esa agua se queda ahí acumulada y eso también provoca daños en el interior del edificio que después vamos a ver con un poquito más de detalle. En ese contexto de incendio les quería contar a continuación una serie de estadísticas que son como parte del fundamento de lo que nosotros realizamos en el diseño de protección contra incendio. Entre ellas es hablar de 3 pilares fundamentales, basados en que en el mundo ocurre un incendio cada 7 segundos, son estadísticas internacionales. Nos debemos preocupar de la seguridad de vida, porque todos estos incendios generan pérdidas, generan muerte, y muchos de estos incendios, el 38%, ocurre y afecta a la construcción. Luego un segundo pilar es proteger las instalaciones versus la operación. Hay un 70 billones de dólares en pérdida, el 35% de los incendios corresponden a causas eléctricas y la continuidad de operación también genera pérdidas inconmensurables. Y otra tercera parte en la cual estamos directamente involucrados es la pregunta de la seguridad de proyectos versus la seguridad de lo instalado. Entonces siempre esperamos que nuestros proyectos tengan un excelente desempeño, pero muchas veces nos encontramos que hay una débil inspección y que también debemos afrontar que a proyectos de mayor complejidad la necesidad de cumplir altos estándares de seguridad también va a ser mayor. A lo que se refiere a un incendio propiamente tal, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué debemos contener el humo y los gases tóxicos? En principio porque 3/4 partes de las muertes de un incendio son causados por inhalación de gases tóxicos, que además están a alta temperatura, disminuye la velocidad, la visibilidad. Un 47% de los sobrevivientes relataban que no podían ver más allá de 4 metros. El 57% de las personas muertas no se encontraban en el punto de origen del incendio, y uno de los más determinantes también y preocupantes es la velocidad del humo, que es muy difícil quizás de tener conciencia en ello, que es muy rápida, de 0,2 a 1,5 metros por segundo. Las causas más frecuentes de un incendio, bueno, son varias, pero más o menos las que lideran el ranking, si lo podríamos decir así, son las fallas eléctricas y las fallas de instalación de gas. Y estos incendios, en el tipo de muerte, el 73% es por asfixia, por inhalación de humo. Y aquí nos detenemos y hacemos la siguiente reflexión respecto a los riesgos versus los costos de la protección.
Algunos se preguntarán, ¿es caro proteger contra incendio? ¿Vale la pena? ¿Cuánto invierto? Bueno, en principio habría que hacerse la siguiente pregunta. ¿Quién se beneficia con un diseño inseguro? Es decir, en un avión, si alguien pudiera lograr que un fabricante disminuyera sus costos por mantención, por los materiales que utiliza en este vehículo, ¿quién vive con el riesgo? Los pasajeros y la tripulación. ¿Y ese riesgo es aceptable? Bueno, creo que todos diríamos que no. Esto mismo sucede en un automóvil, también lo podemos extrapolar a un centro comercial, a un edificio de oficina, a un hospital, a una vivienda, ya sea uni o multifamiliar. ¿Quién se beneficia con el ahorro? El propietario. Pero ¿quién vive con el riesgo? El propietario y el ocupante. ¿Es aceptable? No. Entonces aquí nos detenemos porque todos aquellos que hemos adquirido una vivienda o algunos de ustedes que en el futuro estén por adquirirla, no solamente es el precio, la ubicación, el diseño de mi vivienda, sino que también tengo que preocuparme de las medidas de seguridad de este edificio. Entonces, muy pocos pensamos dónde está ubicada la cocina, qué calidad serán mis instalaciones. Esas preguntas a veces no se hacen, ¿no? Estamos más preocupados de que el metraje corresponda a lo que me están cobrando, ¿no? Y para dejarles como un valor estadístico nacional que fue sacado por Bomberos a través de un estudio que ellos realizaron en 2017, hicieron un estudio en la comuna de Santiago a 31 edificios en altura, y pudieron concluir que ninguno cumplía con los 8 parámetros que ellos habían definido para facilitar una evacuación de personas, que son 8 parámetros súper básicos, entre ellos detección, zonas verticales de seguridad para la evacuación, luces de emergencia, entre otros. Por tanto, aquí les dejo esta reflexión. Entrando al grueso, para poder comentar lo que viene a continuación, si queremos hablar de fuego, vamos a hablar que necesitamos 3 componentes básicos. Combustible, que es cualquier sustancia que sea capaz de arder, una madera, un papel, una tela, etc. Un comburente, en este caso un oxígeno, que es un componente oxidante de reacción, y una fuente de calor, ¿no? que es lo que se necesita para que los anteriores reaccionen en un tiempo y espacio determinado. Y estos 3 elementos en su perfecta combinación se explican a través de esta figura que se llama el tetraedro del fuego. Y con ello se puede explicar cómo se produce el incendio y cómo este se propaga y tiene continuidad. El siguiente paso es preguntarse ¿qué necesito para que no se produzca un fuego? Lo que necesito es romper este triángulo, y este triángulo se rompe ya sea controlando material combustible, es decir, utilizando materiales no combustibles, o eliminando la fuente de calor a través de sistemas de aspersores o extintores, o eliminar el oxígeno, ya sea a través de gases neutros u otros inhibidores. Eso en el caso de que yo estoy enfocado a que no se produzca el incendio. Pero si ya tengo un incendio, ¿cómo detengo la propagación? Y aquí aparece un concepto súper interesante que se llama la compartimentación o la sectorización. Es decir, si yo tengo un incendio y lo encierro, lo sectorizo, es decir, lo aíslo, en algún momento alguno de los 3 elementos va a desaparecer. Ya sea que no exista más material combustible, que baje la temperatura, o que ya no exista oxígeno. Y esto lo logro, estos sectores los logro a través de paredes y pisos cortafuegos, puertas cortafuegos o sistemas de sellado cortafuegos. Vamos a hablar un poquito, ya hemos hablado un poco de la parte de antecedentes, en la siguiente parte vamos a hablar algo de normas o marco normativo. Si bien tenemos bastantes normas, quizá una crítica es que esta se encuentra un poco dispersa, pero sí tenemos variados documentos que nos pueden ayudar a poder enfocar este tema y llegar a un diseño más o menos seguro.
Entre ellos el más importante es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que tiene un capítulo específico referido a seguridad contra incendios. El Ministerio de Obras Públicas también tiene algunos reglamentos, como el RIDA o el Decreto Supremo 1199. El Ministerio de Energía, a través de la SEC, tiene un par de documentos, y el nuevo RIC, que viene a reemplazar la norma chilena 4. El Ministerio de Salud, también el Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, que es el Decreto 43, y el Decreto 594, que nos viene a hablar de condiciones sanitarias y ambientes básicos en lugares de trabajo. Y el Ministerio de Energía, el Decreto Supremo 132, que no solo aborda la parte de protección contra incendios, sino que también aborda todo el tema de operación, que eso hace que sea un documento bastante especial. En la ordenanza, de todo el articulado, que no es muy extenso, hay una parte bien importante que es el artículo 431, que define los 4 objetivos de la seguridad contra incendios. Y esto es súper importante porque son 4 pilares. Uno de ellos se refiere a la evacuación, otro a reducir el riesgo de incendio, el tercero evitar la propagación, y el cuarto facilitar la extinción. Es decir, salvar vidas para este código va a ser siempre un objetivo de protección. Y eso hay que tenerlo súper claro. Y aun cuando algunos temas no estén explícitos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Esto quiere decir que cuando yo tengo que abordar un determinado tema referente a protección contra incendio y no encuentro el artículo preciso, lo que yo debo hacer es leer estos objetivos y poder dar solución respecto a mi problema con estos objetivos, ¿ya? Parece un poco a veces alambicado, pero en realidad ahí podemos nosotros decir que tenemos un apoyo para poder definir determinados temas que son complejos de resolver cuando no son explícitos en un código. ¿Cómo se esquematiza esto? Aquí tenemos los 4 objetivos y que cada uno se refiere a un resultado, que uno de ellos es el diseño de las vías de evacuación, al control de la carga combustible, al diseño de la compartimentación, que es lo que hablamos en el punto anterior, y la lucha contra el fuego. Aquí tenemos una serie de normas que están relacionadas. Las que están en líneas discontinuas es porque está en proyecto la modificación de la ordenanza y se van a venir a integrar todo este paquete de nuevas normas chilenas y normas extranjeras que se vienen a integrar. Como no tengo mucho tiempo para exponer un criterio muy extenso, lo que les voy a presentar van a ser como 8 tips que se van a referir a los elementos de protección que ojalá siempre ustedes puedan revisar y puedan o desarrollar en un documento, por ejemplo, que pueda ser una memoria de protección contra incendios. Es decir, van a ser los 8 puntos a los cuales yo debería poner mucha atención. El primero de ellos es la resistencia al fuego de los materiales de la construcción. Todos los materiales de la construcción que tengan que ver con resistencia al fuego van a tener que estar ensayados. Y van a tener que estar ensayados bajo un estándar de curva, o perdón, un modelo de curva estandarizado. Aquí tenemos un esquema general. La curva roja vendría a representar una curva natural de incendio, y lo que se ha llegado es a una convención bastante conservadora de generar esta curva de incendio. Es decir, que cuando yo voy a ensayar un sistema, este sistema, todos los sistemas se van a comparar con esta curva para tener unos valores equivalentes. Y estos se van a traducir en Fs o RFs, ya sea de 15 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, que es lo que nosotros conocemos. Pero yo no me invento estas resistencias al fuego, ni le prendo un fósforo al material, no, esto tiene que ser en un horno normalizado con un estándar determinado. En el caso de los hormigones, que en general tienen un buen comportamiento... Pero si digitalmente pendrive, ya. ¿Aló? Bueno.
tenemos aquí que necesitamos jugar con el recubrimiento, muchas veces no lo podemos alcanzar y tenemos que hacerlo a través de adicionando protección con morteros proyectados o agregando protección con placas resistentes al fuego. En el caso del acero, que es un elemento bastante sensible, no es combustible, pero bastante sensible al calor, sí requiere mayor protección, puede ser a través de pinturas intumescentes, encajonamiento o manta cerámica. En este caso, a mí aquí lo que me va a importar es que todas las soluciones vengan contrastadas con su ensayo. Ya puedo aquí ser bastante abierta respecto a la solución. Las soluciones, la decisión va a ir quizás por aspectos más técnicos hasta a veces aspectos bastante económicos, pero siempre el punto de encuentro tiene que ser que cumpla con la normativa vigente. En el caso de la madera también, ahora que se está promoviendo su uso en vivienda, tiene en general un buen comportamiento, sus puntos débiles vienen a ser las uniones con acero, ya ustedes saben que el acero no se comporta muy bien, por tanto suele ser su punto débil, por tanto ya hay normativas que podemos encontrar en el extranjero a través de NFPA, donde nos ayuda a poder definir cómo se componen los diferentes elementos de madera. Otro elemento de resistencia al fuego son los tabiques, los paneles sándwich. Paneles sándwich son aquellos paneles que son con cara metálica y relleno. Estos rellenos pueden ser combustibles y no combustibles. Y aquí siempre hacemos el alcance que cuando los fabricantes suelen diseñar estos elementos con una serie de dispositivos para poder controlar la propagación del incendio por el interior del núcleo. Otro elemento no menos importante son las puertas y ventanas, fachadas de muro cortina, que también son elementos bastante débiles, ya que tienen una distancia entre el elemento colgante y la losa, donde se genera un espacio por donde se facilita la propagación. Todos estos elementos deben ser convenientemente sellados para poder generar recintos horizontales estancos. Este caso lo hemos ya visto últimamente, que es la fachada ventilada, que ya se ha introducido en Chile y se utiliza bastante por un tema de eficiencia energética, pero que hemos visto varios casos en que no se controla el compartimento interior, es decir, esta fachada que se coloca sobre otra fachada genera una chimenea, que en caso de incendio es un elemento facilitador de la propagación, algo similar a lo que ocurrió en la Torre Greenfield en Inglaterra el año 2017. El segundo tip es el control interior de los edificios, es decir, nosotros entregamos un edificio que parece que está bastante ordenado, pero el usuario coloca material combustible donde no debe, no respeta los espaciamientos, en el caso de esta bodega que está en el lado derecho, aprovecho mi máximo de espacio y no dejo espacio para una evacuación, o a lo mejor si esto llega a combustionar, estoy irradiando mayor calor a mis elementos separadores. Entonces, todos esos elementos que hay que tener cuidado durante el uso del edificio. También también se puede aplicar el control de interior durante una construcción. No es menor la incidencia de accidentes de tipo incendio con puntos de soldadura y que no están controlados los alrededores, y sí existen casos de incendio durante la construcción, que también hay que tener cuidado con protocolos. El tercer tip es tener medios de egreso disponibles y protegidos. Es decir, que todas las personas que están en un edificio puedan correctamente evacuar o protegerse hasta que alguien los vaya a buscar, es decir, un bombero los vaya a rescatar. Y aquí se hace un estudio del comportamiento según el grupo etario, tipo de persona. También aquí se combina el conocimiento que tiene el usuario respecto al edificio para poder definir determinadas estrategias de evacuación. El cuarto tip es la compartimentación. Aquí tenemos un edificio que no está compartimentado versus un edificio en el lado derecho que está compartimentado. En el primero pueden ver que el siniestro
recorre varias plantas en el sentido vertical, y en el de al lado vemos que el incendio está localizado en la tercera planta en una esquina, es decir, el daño está concentrado, no hemos dañado el resto del edificio, por lo cual podríamos decir que se puede reparar y el edificio puede continuar. Esa es la diferencia entre un edificio compartimentado y otro sin compartimentación. Otra cosa bastante buena es el tema de la evacuación, es decir, es mucho más fácil evacuar un edificio compartimentado que uno que esté sin compartimentar. ¿Cómo yo genero esta compartimentación? A través de muros o a través de protección de losas, ya sea, también debo proteger puntos riesgosos o islas que están dentro del edificio, como son cajas de escalera, ductos de basura, ductos de instalaciones, etc. Este es un principio muy importante dentro del diseño de la protección contra incendios. Puntos débiles, aquí ustedes después de la charla pueden observar en su día a día puntos como pasadas a través de muros que no vemos, que están atrapados en armarios, que uno ve que traspasan planta a planta y que no están sellados. Esos son lo que nosotros llamamos puntos débiles. El quinto es la detección y alarma a través de activación, señalización y sistemas de comunicación. También todos aquellos que sea para los ocupantes, para uso de bomberos, pueden ser de tipo automático manual o de señal audio o visual. Esto ya también corresponde, igual que el anterior, a sistemas activos, no pasivos, que son sistemas de rociadores, que pueden ser automáticos, manuales, especiales, y estos dependerán del tipo de edificación a la cual nos tengamos que enfrentar, y también como el resto de los sistemas requieren estar certificados. En el séptimo, penúltimo, el sistema de control y evacuación de humo. Es decir, para yo facilitar una correcta evacuación o una entrada de bomberos, yo necesito controlar el humo a través de su manejo. Ustedes saben, el humo es un gas caliente que se mueve de manera ascendente y que va, y en su abertura va envolviendo. Entonces, cuando llega al cielo, este se empieza a estratificar. Por lo tanto, algunas técnicas que se utilizan son liberar el humo o gases calientes a través de esclusas o utilizando pantallas, ya sean fijas o móviles, de manera de sectorizar, entre comillas, el humo. Y el último, el octavo, es la respuesta de bomberos. Yo debo facilitar en mi edificio la operación de bomberos. Ellos cuando van a entrar a un edificio que sea por lo menos seguro para poder ingresar y poder rescatar y poder extinguir. Si no, ellos no van a poder entrar al edificio. También debo mantener todos mis sistemas accesibles y operativos. Y por último, para alcanzar la seguridad de vida, todos los puntos anteriores ojalá estén recogidos en una estrategia de diseño. En el papel y también en la vida diaria, el arquitecto es el gran coordinador del proyecto, pero a veces nos encontramos que cada especialidad resuelve sus diseños de manera particular. Entonces aquí quizá a veces en la disciplina de incendio no se da esta conversación entre los diferentes actores que están interviniendo en el edificio desde el punto de vista de la seguridad contra incendio. ¿Y por qué esta conversación es importante? Porque aquí cada elemento, si nos tuviéramos que hablar de estos 8 puntos, si estos 8 puntos los tuviéramos que recoger y cada uno tuviera un pequeño fallo, podríamos decir que nos encontramos frente a defectos de diseño y construcción o frente a sistemas deficientes, que en caso de incendio puede convertirse en una catástrofe. Y tanto las inspecciones deficientes como las modificaciones no controladas al final terminan formando un gran paquete de elementos que no son controlables. Entonces, esto es muy importante considerar que los sistemas ojalá no fallen o fallen lo menos posible. Y esto se hace a través de un buen diseño, una buena inspección y una buena mantención.
Aquí les voy a mostrar un caso que, bueno, ustedes saben que hay un gran plan de hospitales públicos, tanto de alta, mediana complejidad. Este es el caso del hospital Dr. Ezequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel, en Santiago, que se comenzó a construir en 2013. Es un hospital pediátrico. Tiene alrededor de 52.000 metros cuadrados y un nivel subterráneo y 6 plantas. En principio, este edificio se empezó a construir, era a través de concesión con Acciona. Acciona, que es una constructora española, ellos en España sí hay un código muy robusto y muy exigente respecto a protección contra incendios, y a ellos les llamó la atención que el proyecto no estuviera definida la compartimentación. Y cuando levantaron toda la tabiquería en plano, se dieron cuenta que no había una lógica, entonces nos llamaron para poder estudiar una propuesta de compartimentación. Ustedes saben que un hospital trabaja con dos conceptos muy importantes, que es la vulnerabilidad estructural, que un poco lo comentó Diego en la exposición anterior, y otro punto que es la vulnerabilidad operacional. Y aquí hablamos de autonomía eléctrica, autonomía de protección contra incendios y autonomía de agua potable sanitaria, entre los más importantes. Bueno, este es un esquema muy así, muy de croquis, que es una propuesta de compartimentación, donde cada elemento que ven ahí en planta son los sectores compartimentados y que en los dos extremos tienen todo el apoyo de circulaciones que también están sectorizados. ¿Qué significa esta compartimentación? Que cuando yo defino este esquema, quiere decir que esas paredes tienen una responsabilidad de resistencia al fuego, por tanto, esas puertas que están involucradas también serán resistentes al fuego y que en el sentido tanto horizontal como vertical, estas deben ser estancas. Y aquí con este concepto uno ya puede definir un plan maestro, con ello diseñar los diferentes documentos, entre ellos la memoria, las especificaciones técnicas, los planos as-built, y luego poder contrastar esto a través de una inspección, controlar una mantención y una operación. Así como anécdota, comentarles que cuando se empezó a realizar este trabajo de propuesta de compartimentación, la obra se estaba construyendo, iban como en la planta primero. Y usted, respecto a lo que comentó Diego, es bastante costoso abordar un proyecto de compartimentación cuando el edificio se está ejecutando, porque esto implica un diseño y a veces implica cambios en diferentes elementos constructivos. Entonces, bueno, el fin era bueno, pero también hay que considerar que por esto también se va encareciendo, por la falta de estas decisiones a tiempo, los plazos se van complicando y también algunas decisiones también van incrementando su costo. Así que no es menor. Hay que pensar también que este hospital es uno de los primeros y quizás sufrió toda esa falencia, y a día de hoy todos los hospitales a través del MinSal tienen una especie de manual donde antes de entrar a una licitación los diseños tienen que estar alineados con lo básico en diseño de protección contra incendio, tanto pasivo como activo. Entonces eso ya es un punto muy favorable, pero eso es resultado de toda una experiencia anterior con hospitales como el Gustavo Frique, este mismo hospital González Cortés, el hospital de Maipú, etc. Aquí el plan maestro está constituido de dos partes. Una de estrategia de diseño pasivo, es decir, de los materiales propios de la construcción, y la etapa 2 de una estrategia de diseño activo, es decir, medidas de mitigación. Acá podemos ver algunas imágenes. Esta es una imagen interior del edificio ya terminado. Ustedes pueden ver que pasadas a través de muros, a través de losa, ustedes no las ven, muchas veces están ocultas con los cielos falsos. Entonces esto te da es una seguridad como, ojalá uno dijera, ojalá esté todo bien, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros no vamos a ver. Por lo tanto es súper importante el tema de la inspección durante la obra. Y lo que está abajo son fotos durante la ejecución de sellados en losa de ductos de PVC. Esto es trabajando las compartimentaciones de los diferentes sectores.
A raíz de lo anterior, es súper importante considerar que las inspecciones eficaces nos ayudan a tener mejores proyectos. Aquí al lado pueden ver diferentes imágenes. Espero que todos los que estén aquí, no puedo ver sus caras, pero que todos puedan ver que acá hay cosas que no están bien. Hay cosas que a veces que a primera vista te saltan y tú dices, esto es un invento, esto no parece, no me parece. Entonces, que sepan que todas estas situaciones se pueden prevenir, se pueden controlar a través de unas buenas especificaciones técnicas, a través de la contratación de especialistas en este tipo de actividades. Estas cosas no se pueden dejar al azar porque son temas de seguridad. Entonces, resumiendo, cuando hablamos de estrategias de diseño y reuniendo los 8 tips que les mencioné anteriormente, esta debe estar alineada con los 4 objetivos de la ordenanza que hablamos anteriormente. El proyecto que está formado por las especificaciones técnicas, las memorias, los planos, las certificaciones y la integración, tienen que estar alineadas en estos 7 componentes y luego llevar a cabo una buena coordinación. Y esta coordinación está involucrado arquitectura, la construcción, la fiscalización, los proveedores, el mantenimiento, las modificaciones, y hay uno que no es muy conversado, que es el uso, el propietario. A veces no queremos reconocer al propietario como parte de la coordinación. Es muy importante porque si el usuario no conoce su edificio, desconoce los programas de mantención, desconoce el plan de emergencia, es muy difícil que el edificio pueda dar de sí como una buena respuesta frente a un siniestro. Y como conclusión final, siempre vamos a disponer de herramientas que vamos a contratar versus el diseño. Herramientas, y eso me gustaría que lo internalizaran, sería la competencia técnica. Nosotros en nuestra vida profesional nos estamos constantemente informando, nos estamos formando. La formación no termina al sacar la carrera, sino que es continua durante toda la vida. La necesidad de un cuerpo normativo armónico, tengo que estar constantemente informando sobre lo nuevo que hay y ser muy consciente de las responsabilidades. Todo esto conducente a un proyecto de protección contra incendio que sea seguro e integral, porque además yo hablo con diferentes actores de la construcción. Entonces, que se queden con la idea que un mal diseño conduce a una construcción deficiente, ineficaz e insegura, y esto creo que vale como para todas las disciplinas, pero como proyectistas somos responsables, entonces no nos podemos como lavar las manos o dejar que otros hagan las cosas por una. Y el más importante de todo es que salvar vidas va a ser siempre un objetivo de protección, y estar súper consciente que nuestro código lo recoge. Y eso quizás es el mensaje más importante, que es una premisa intransable de diseño. Entonces esto nos va a permitir tener edificios mucho más seguros, que en la medida que yo vaya dominando estos temas, los logros van a ser más fáciles dentro de la complejidad, y que voy a poder definir unas condiciones arquitectónicas constructivas de tipo óptimo. Y ese sería como el mensaje como final respecto a cómo poder llevar a cabo una estrategia de diseño contra incendio. Y ojalá estos 8 tips ustedes los puedan como internalizar y recoger, y seguramente siempre los van a ver en un proyecto de construcción. Y bueno, aquí termina mi parte, darles las gracias por la atención, y creo que ahora viene la ronda de preguntas, que les dejo el contacto. Así que muchas gracias. Gracias, Edith, súper completo. Así que espero que los que están presentes dimensionen sobre todo el salvaguardar las vidas, que es el principal objetivo, ¿cierto?, de este tema contra incendio.